Buenos días chicos, mi nombre es Estela de Garbo, soy bioquímica, voy a ser profesora de ustedes en trabajos prácticos, jefa de trabajos prácticos y también nos vamos a encontrar en algunos teóricos. Bueno, vamos a comenzar con uno de los primeros géneros bacterianos que vamos a ver, que es el género estafilococo. El camino que vamos a recorrer para ver este microorganismo, vamos a comenzar con una clasificación taxonómica para ordenarnos. Vamos a ver cómo se clasifica taxonómicamente. Luego vamos a ver un poquito de su estructura y su metabolismo. A continuación vamos a ver los factores de patogenicidad y virulencia de las especies más importantes en patologías humanas. Luego vamos a ver las patologías más relevantes y por último el diagnóstico, donde voy a hacer hincapié en algunas partes donde el enfermero es muy importante para este punto del diagnóstico. Bien. Bueno, el género, la clasificación taxonómica más antigua decía en el manual Berger en el año 1986 que los estafilococos pertenecían a una gran familia, que es la familia de las micrococáceas, donde el género número 4 pertenecía a estafilococos. Pero luego, con el advenimiento de la biología molecular, hubo una nueva clasificación en donde ya en el 2009, según el manual Berger, la ubicación taxonómica está en el filum Firmicutes, familia 6, Staphylococcus, donde hay varios géneros que son Staphylococcus, Geotigalicoccus, Macrococcus y Salinicoccus. Bien. Acá diferenciamos lo de Micrococcus y de otras especies relacionadas. Bueno, en cuanto a la estructura de la pared celular de los Staphylococcus, como ustedes bien ya lo vieron en el teórico de la doctora Arenas, la estructura de los gram positivos tienen una pared grande, ancha, que corresponde al del 30 al 70% el peptidoglicano ocupa el 30 al 70% de esa pared y estaba formado por N-acetilglucosamina y ácido N-acetilmurámico que se van entrelazando unos con otros, varias cadenas de esos glicanos que están unidas, esas cadenas, por estos puentes pentaglicina y además tienen cadenas de péptidos, sobre todo anclados en el ácido N-acetilmurámico. Esa estructura, ese puente de peptaglicina puede ser atacado por la lisostafina, que es una enzima, una endopeptidasa, que me rompe esos puentes pentaglicina. Por lo tanto, puede ser usada para disociar la pared de estos estáfilos. Acá tenemos un corte de la pared en donde se puede observar la membrana citoplasmática, el espacio periplásmico y el peptidoglicano bien ancho en las gram positivas, y además se encuentran insertos en el peptidoglicano los ácidos teicoicos, que son importantes antígenos de los estafilococos, y tenemos los ácidos lipoteicoicos que están insertos en la membrana citoplasmática, atraviesan todo el peptidoglicano, lo cual le da una mayor adhesión, una mayor firmeza de unión hacia el peptidoglicano con la membrana, y tanto los ácidos teicoicos como los lipoteicoicos sirven como adhesinas importantes en estos cocos gram positivos. Como características de este género, tenemos que son células esféricas, gram positivas, aproximadamente entre 0,5 y 2,5 micrómetros.
El nombre viene del griego, estáfilo significa racimos, son inmóviles, no tienen flagelos. Fíjense cómo se disponen en forma de racimos agrupados. Algunos producen pigmentos que van desde el blanco al amarillo. En el caso del Staphylococcus aureus, su nombre se debe a que elabora un pigmento amarillo intenso, como el oro. Algunas especies son microbiota habitual de piel y mucosas y otras especies pueden causar supuraciones, abscesos, infecciones piogénicas, hasta llegar a producir una septicemia que puede ser mortal u otras patologías como por ejemplo intoxicaciones alimentarias o algunos otros procesos tóxicos a nivel de piel y a nivel sistémico, que ya los vamos a ver más adelante. Bien, acá les nombro algunas de las patologías de algunas de las especies, por ejemplo, las especies más importantes que vamos a ver que causan patología en humanos son el Staphylococcus aureus, el Staphylococcus epidermidis, Saprophyticus, Lugdunensis y el Staphylococcus haemolyticus. El Staphylococcus aureus, que es uno de los más importantes, es un coagulasa positivo, produce enfermedades a nivel cutáneo como el carbunco, la foliculitis, los forúnculos, el impétigo, infecciones de heridas. Otras infecciones mediadas por toxinas como intoxicación alimentaria, síndrome de piel escaldada, síndrome de shock tóxico y otras infecciones como artritis séptica, bacteriemia, empiema, endocarditis y osteomielitis y hasta neumonía. En el caso de los Staphylococcus coagulasa negativo, como el epidermidis, puede producir bacteremia, endocarditis, heridas quirúrgicas, infecciones del tracto urinario, infecciones oportunistas en los catéteres, en prótesis y dispositivos de diálisis, ya que es un coco que tiene una particularidad importante que la vamos a ver más adelante. Los Staphylococcus también coagulasa negativas Saprophyticus producen infecciones del tracto urinario, infecciones oportunistas, sobre todo en mujeres en edad fértil. El Staphylococcus lugdunensis también ha aparecido en casos de artritis, bacteremias, endocarditis, infecciones de aparato genitourinario, infecciones oportunistas, y los Staphylococcus haemolyticus también en casos de bacteremia, endocarditis, infecciones de heridas, infecciones óseas y articulares, infecciones oportunistas e infecciones del tracto urinario. Como ustedes verán, hay un abanico muy amplio de patologías que produce este microorganismo. También podemos decir que estos microorganismos pueden colonizar en el ser humano y producir enfermedad. Es decir, hay muchos, como por ejemplo el Staphylococcus aureus, el epidermidis, el saprophyticus, el haemolyticus, que colonizan y producen enfermedad. ¿Sí? Hay otros que son infrecuentes en colonización y raramente producen enfermedad. Pero el grupo que nos interesa a nosotros son colonizantes y producen enfermedad. Bien, en cuanto a su metabolismo, son aerobios, facultativos y anaerobios. Ahí, en el caso del Staphylococcus aureus, subespecies anaerobius, que es un zoopatógeno, es decir, produce patologías en animales. Son catalasa positivo y oxidasa negativo y pueden producir una enzima llamada coagulasa que me los divide en dos grupos, los coagulasa positivos y los coagulasa negativos. Dentro de los coagulasa positivos, los más importantes son el Staphylococcus aureus, el Staphylococcus intermedius, el pseudointermedius y el Staphylococcus leisheri, y aquellos que no producen coagulasa se clasifican como Staphylococcus coagulasa negativo, que sería el caso del Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus saprophyticus, lugdunensis y haemolyticus. Bien. En medios de cultivos forman colonias circulares, cremosas, de 2 milímetros aproximadamente, algunas con pigmentación dorada, como este caso, o blanca o intermedia, como en este caso. Como les dije, son microorganismos que
se encuentran en la naturaleza, forman parte del hábitat natural primario de piel, glándulas de las mismas y mucosas de aves y mamíferos. Microbiota normal transitoria en vías respiratorias, intestino y aparato genital. También forma parte de un hábitat secundario en el medio ambiente, lo podemos encontrar. La mayoría de las especies, de las 32 especies, son oportunistas, que serían los Staphylococcus coagulasa negativos, y 17 de ellas tienen un impacto importante en patologías humanas. Algunas especies de Aureus, que son coagulasa positivos, son responsables de más del 80% de enfermedades supurativas y de toxinosis, que ya vamos a ver más adelante. Entonces, como habíamos dicho, ¿por qué es importante estudiar el Staphylococcus aureus, sobre todo para ustedes que son enfermeros? Es importante porque como forman parte de la microbiota habitual de nasofaringe, región perineal y de piel, colonizan diversas superficies epiteliales y mucosas, puede diseminarse esta cepa endógena a sitios estériles de persona a persona o por fomites, y pueden transmitirse a partir de una lesión cutánea infectada de un profesional de la salud hacia el paciente. Es decir, que si ustedes como enfermeros no saben que el Staphylococcus aureus forma parte de la microbiota habitual, ustedes lo pueden llevar en manos, lo pueden llevar en fosas nasales y pueden transmitírselo a un paciente que esté internado, si ese paciente es inmunocomprometido o ese paciente tiene una herida quirúrgica, puede producir una patología bastante complicada. Por eso tenemos que conocerlo a este Staphylococcus aureus para que sepamos cómo debemos manejarlo. Bueno, el Staphylococcus aureus tiene muchos factores de patogenicidad en su estructura. Como enzimas, por ejemplo, tiene coagulasas, catalasas, hialuronidasas, fibrinolisinas, lipasas, nucleasas, penicilinasas, que le van a servir tanto para colonizar como para evadir el sistema inmune, como para poder invadir, ya que, por ejemplo, en el caso de la fibrinolisina o las lipasas o las hialuronidasas, las disuelve para poder invadir el tejido. Y tiene toxinas también como citolicinas, como toxinas exfoliativas, epidermolíticas, que van a producir esas lesiones tan importantes en piel, que ya vamos a ver más adelante. Tiene toxinas que producen el síndrome del shock tóxico, que puede llevar al paciente a una coagulación intravascular diseminada. Y también tiene enterotoxinas que pueden producir una patología intestinal denominada síndrome de sobremesa. Los otros Staphylococcus coagulasa negativos también tienen factores de patogenicidad y sobre todo lo importante es que producen slime, producen cápsulas y en la pared celular, entonces se adhieren mucho a las superficies de prótesis o superficies de catéteres, por lo cual a partir de ahí van a producir, pueden invadir el sangre y producir patologías sistémicas. Bien, entonces, los factores que encontramos en su estructura son cápsula. La mayoría producen un tipo de cápsula, una microcápsula, ¿no? En la pared, el peptidolicano puede tener una actividad endotóxica, como les había dicho, y estimular la liberación de citoquinas por parte de los macrófagos, y estos activan el complemento y producen una agregación plaquetaria, lo cual puede producir una coagulación intravascular diseminada. Tiene proteínas de superficies como la proteína A, que permite la unión de la porción FC de las inmunoglobulinas, que ya vamos a ver para qué lo usa. Tiene otras proteínas, estas que son componentes de la superficie de la bacteria, que reconocen las moléculas de adhesión a la matriz extracelular, es decir, reconocen moléculas de adhesión en el tejido conjuntivo.
Después tiene toxinas, citotoxinas, exfoliativas, leucocidinas y tiene enzimas como coagulasas, ADNasas, catalasas, proteasas, lipasas y alburonidasas y beta-lactamasas. Muchas de ellas las va a usar para evadirse del sistema inmune, para rodearse y que el sistema inmune no las pueda fagocitar, y otras, como las beta-lactamasas, las va a utilizar para destruir los anillos beta-lactámicos de las penicilinas, que lo vamos a ver más adelante. Bien, entonces dentro de los antígenos de superficie, tiene más de 30 antígenos. Vamos a citar algunos del peptidolicano, que este peptidolicano le confiere rigidez al estafilococo, activa el complemento y desencadena la producción de interleuquina 1, es decir, que ahí se comporta como un antígeno importante. Los ácidos teicoicos, que son fosfatos de glicerol y ribitol, son importantes inmunógenos, como les había dicho, que están unidos al peptidolicano y salen hacia el exterior. Van a estar también, aparte de ser unos importantes inmunógenos, van a estar relacionados con la adherencia de la bacteria a la superficie del organismo. Proteína A, que fija el FC de la inmunoglobulina humana y es anticomplementaria y antifagocítica, y una cápsula, una símil cápsula en las cepas mucoides que la hacen antifagocítica. Entonces, de esta manera va a poder evadir el sistema inmune, esta bacteria. Bien, los antígenos extracelulares que posee tiene enzimas como la coagulasa y factor de agrupación, la termonucleasa, la estafiloquinasa que activa el plasminógeno, las lipasas y alburonidasas, la catalasa y las beta-lactamasas que habíamos nombrado recién. En cuanto a la acción antifagocítica de la proteína A, fíjense de qué manera el estafilococo puede evitar que el sistema inmune lo fagocite. Nosotros tenemos, este sería un estafilococo con una proteína A en su superficie. Habíamos dicho que la proteína A fija el FC de la inmunoglobulina, dejando los FAB libres, y el macrófago, cuando se une al FC de la inmunoglobulina, queda inactivado. Entonces, ¿qué va a pasar? El macrófago une el FC de la inmunoglobulina y reconoce por los FAB al antígeno. Por lo tanto, se va a unir al coco y lo va a fagocitar. Esto es lo que va a pasar normalmente. Ahora, ¿qué pasa con el estafilococo? Al tener la proteína A, en vez de unirse el anticuerpo al macrófago, se va a unir a la proteína A, porque une el FC de los inmunoglobulinas. Entonces, de esta manera ya el macrófago no va a poder reconocer al antígeno y no lo fagocita. O sea que tiene una acción antifagocitaria porque la proteína A ocupa, o sea, es como que le roba el anticuerpo al macrófago para que no la pueda reconocer y no la pueda fagocitar. Otro de los usos que tiene esta proteína A, que es un componente de la pared celular de muchas cepas de Aureus, es que al unir la porción FC de las inmunoglobulinas G y así es libre de combinarse con un antígeno específico, se puede usar en pruebas de laboratorios para realizar aglutinaciones antígeno-anticuerpo. Fíjense de qué manera. Este sería el estáfilo con su proteína A, une los anticuerpos por la porción FC, dejando la FA libre, y esa porción FA libre se va a unir a otro antígeno de otra bacteria y va a producir una reacción de aglutinación para que yo lo pueda reconocer. Por ejemplo, si yo quiero reconocer
un antígeno de Neisseria meningitidis, entonces utilizo a el Staphylococcus aureus, que tiene esa proteína A, para que reconozca, uniéndolo al anticuerpo, a ese antígeno y yo pueda hacer una reacción de aglutinación para poner en evidencia ese antígeno. Bien, otro de los antígenos extracelulares que tenemos son las toxinas, las hemolicinas, tienen muchas hemolicinas, como la alfa toxina, la beta toxina, la gamma toxina y la delta toxina. Estas hemolicinas lo que hacen es dañar la membrana de distintos componentes como monocitos, plaquetas, o degradar la esfingomielina, producir lisis de glóbulos rojos de varias especies. Otros tienen acción detergente sobre las membranas, actúan sobre los polimorfonucleares y estimulan la producción de AMP cíclico. Otras de las toxinas son las leucocidinas, que actúan sobre los polimorfonucleares monocitos y macrófagos y son antifagocitarias. Por lo tanto, tenemos factores de patogenicidad, enterotoxinas, que van de la A a la I, son de 7 tipos serológicos y producen el síndrome de Sobremensa y se comportan como un superantígeno. Ya les voy a explicar bien qué es lo que es un superantígeno. Tenemos la toxina exfoliatina, la A y la B, que va a producir acantolisis por destruir los desmosomas de la piel y producen lesiones bastante complicadas y originan una patología que se llama síndrome de la piel escaldada y síndrome epidermolítico tóxico. Y por último, otra de las toxinas importantes que tiene el Staphylococcus aureus es la TSST1, también se comporta como superantígeno y está relacionado con el síndrome de shock tóxico estafilocóxico. Fíjense las toxinas, estas 3 toxinas que se comportan como superantígenos, cómo actúan. Normalmente yo tengo una célula presentadora de anticuerpos y un linfocito T. Se une por medio del MHC de clase 2 al receptor TCR del linfocito T y estimulan la respuesta de los linfocitos. Esto es lo que normalmente estimula menos de un 1% de los linfocitos T totales. Pero estas toxinas, estos superantígenos, lo que hacen es aumentar el reconocimiento de la célula presentadora y estimular el 20% de los linfocitos T de un individuo. Por lo tanto, las reacciones son mucho más exacerbadas, mucho más importantes. El linfocito T va a liberar muchas más citoquinas y la respuesta que produce es 20 veces mayor. Entonces, para resumir, fíjense, los factores de virulencia presentes en Staphylococcus aureus, yo se los enumeré acá: catalasa, coagulasa, hialuronidasa, leucocidina, hemolicina alfa, beta, delta, gamma, lipasas, DNasas, beta-lactamasas, y acá tienen los efectos de la enzima sobre que actúan cada una de estas. Bueno, dentro de las infecciones estafilocóccicas, fíjense que el estafilococcus produce infecciones a todo nivel, como vimos. A nivel de ojos, va a producir, puede producir todo tipo de conjuntivitis, a nivel de nariz, sinusitis, a nivel de ganglios, puede producir forúnculos, puede producir problemas de pulmón, de corazón, endocarditis, impétigo a nivel de piel, diarreas a nivel intestinal, vómitos, síndrome de la piel escaldada, cistitis, infecciones urinarias, puede producir síndrome del shock tóxico, puede producir osteomielitis, es decir que a cualquier nivel Staphylococcus puede producir patologías importantes.
Entonces, vamos a ver algunas de ellas, por ejemplo, el síndrome de sobremesa, en donde el Staphylococcus aureus, recuerden, a partir de su toxina, que es una enterotoxina, estas toxinas son toxinas termoestables, hay varios grupos, son todos superantígenos, que producen un síndrome de sobremesa, es decir, tiene un periodo de incubación muy corto. El paciente va a empezar con los síntomas cuando va por el postre, por eso se lo dice síndrome de sobremesa, donde va a producir diarreas y vómitos que son autolimitadas, y el diagnóstico lo tengo que hacer en el alimento, o sea, tengo que buscar la toxina en el alimento. ¿Por qué? Porque acá seguramente el cocinero era portador de Staphylococcus aureus en sus fosas nasales, preparando los alimentos, pasó el estáfilo al alimento, en el alimento se le dio el ambiente necesario para liberar la toxina, y lo que yo me como es la toxina, que es la que me va a dar los síntomas. Bien. Este es otro de los cuadros que produce Staphylococcus aureus, cuadros supurativos como forúnculos o como antrax. Otros de los cuadros supurativos que produce es impétigo estafilocóxico. Fíjense cómo se ven esas heridas. Otro de los cuadros supurativos, seguimos con el impétigo. Cuadros tóxicos, como los que les nombré, síndrome del shock tóxico, fíjense cómo se ve esa piel en un síndrome de shock tóxico. Síndrome de la piel escaldada en este bebé, fíjense cómo la reacción en la piel. Síndrome del shock tóxico con afectación cutánea ya y de partes blandas, o sea, como más profundo. Acá ha habido una invasión ya del tejido por parte del estáfilo. Estas toxinas del síndrome de shock tóxico es multisistémica, va a producir fiebre, eritrodermia macular difusa, descamación, hipotensión, destrucción capilar, extravasación, y también hay compromiso gastrointestinal, muscular, renal y del sistema nervioso central. Vieron que al ser un superantígeno es muy exacerbada la reacción. El diagnóstico es clínico y se hace detección de anticuerpos contra la toxina del síndrome de shock tóxico, la TSST1. Bien, para el diagnóstico vamos a hacer una toma de muestra dependiendo de la patología que está produciendo, un hisopado nasofaringio, una muestra de orina, un esputo, un lavado broncoalveolar, sangre, líquidos de punción, etcétera, dependiendo de cuál es la patología que en ese momento tiene el paciente. Acá es muy importante la participación de ustedes, porque muchas veces van a colaborar con el médico en la toma de muestra, en un hisopado, o tal vez ayudándolo al médico para recoger una orina. Acá la participación del enfermero es muy importante. Lo que ustedes tienen que saber es las distintas tomas de muestra que podemos tener, que lo vamos a ver en el trabajo práctico, cómo la deben transportar y cómo la deben conservar. Que lo vamos a ver en detalle en cada uno de los trabajos prácticos, pero ese sería el papel fundamental de ustedes en cuanto que sepan toma de muestra, transporte y conservación, o sea, para que sepan, por ejemplo, que si tengo que hacer un hisopado nasofaringio, lo tengo que llevar inmediatamente al laboratorio. Si no lo puedo llevar al laboratorio, ese hisopado nasofaringio para investigar, o un hisopado de una herida que supura, o un esputo, lo puedo colocar en la heladera entre 2 a 8 grados, o ese hisopo que tomé lo puedo poner en un medio de cultivo. Todos esos detalles los vamos a ver en los trabajos prácticos. Bueno, para el diagnóstico
una vez que nosotros tomamos la muestra y llevamos la muestra al laboratorio, en el laboratorio van a hacer un examen macroscópico de esa muestra, van a hacer un examen microscópico con un examen en fresco y un coloreado, van a hacer un cultivo, van a hacer unas pruebas para identificar y ponerle el nombre y el apellido al microorganismo, y por último un antibiograma o prueba de susceptibilidad, terminando con un informe. Que también es importante que ustedes sepan interpretar ese informe, ya que muchas veces llaman desde el médico los llama y ustedes tienen que leerle el informe al médico. Entonces es importante que ustedes interpreten bien los informes bacteriológicos. Bueno, fíjense, el cultivo, generalmente para los estafilococos se utilizan dos medios de cultivos importantes, que ya lo van a ver en el trabajo práctico. Uno es el agar sangre, porque ahí podemos ver las hemólisis que producen estos estáfilos, y el otro es un agar selectivo y diferencial, que es el agar Chapman, que tiene manitol. Entonces, ahí como Staphylococcus fermenta el manitol, puedo diferenciar los Staphylococcus aureus, que son manitol positivos, de los otros estafilococos que no lo son. Entonces, crecen en condiciones aeróbicas o microaerófilas a 37 grados, pero el pigmento que producen, ese pigmento de color oro, lo hace mejor entre 20 y 25 grados. En medios sólidos son colonias que van del blanco al amarillento. Se pueden hacer algunas pruebas para identificarlo, como la prueba de la coagulasa libre o el factor de agrupamiento. Esta prueba de coagulasa es una proteína que tiene acción enzimática que coagula el plasma y se une a la protrombina e inicia la formación de fibrina. Entonces, esta coagulasa las puedo realizar en tubos de ensayo donde voy a utilizar plasma citratado o oxalatado. Y en caso positivo, si existe la enzima, la coagulasa libre, se va a formar un coágulo. Y el factor de agrupamiento también es un componente de la pared celular de los estáfilos que produce agregación de los Staphylococcus aureus y la puedo hacer en portaobjeto demostrando su presencia. Bueno, los Staphylococcus coagulasa negativos que habíamos visto, Staphylococcus epidermidis, saprofíticos, lugdunensis, hemolíticos, forman parte de la microbiota habitual de piel y mucosas humanas. Puede diseminarse a un sitio normalmente estéril, casi siempre resultado de implantes. Fíjense acá, esto es un catéter, cómo los estafilococos se adhieren por esa propiedad, esa microcápsula que posee, se empieza a adherir a la superficie de estos dispositivos médicos. También producen diseminación de persona a persona en los hospitales y pueden provocar colonización de los pacientes, o sea, los pacientes pueden tener los catéteres colonizados con estos Staphylococcus coagulasa negativos. Bueno, las patologías que produce Staphylococcus epidermidis, las más importantes son infecciones relacionadas con catéter, infecciones de prótesis articulares y endocarditis. Y dentro del otro Staphylococcus coagulasa negativa, que es el saprofítico, lo más importante son infecciones del tracto urinario en mujeres en edad fértil, mujeres jóvenes. Bueno, este sería el exopolisacárido mucoide que produce el slime, que hace que se adhiera a los cuerpos extraños, como actuarían como adhesinas. Bien, y además el Staphylococcus aureus tiene mecanismos de resistencia a los antibióticos beta-lactámicos. Hay básicamente dos, la resistencia mediada por una enzima que posee que se llama beta-lactamasa, que es una enzima extracelular que lo que hace es abrir el anillo beta-lactámico de la penicilina, y otra resistencia intrínseca o cromosómica mal llamada meticilino-resistencia que comprende todos los antibióticos beta-lactámicos.
Esta sería la penicilina, este sería el anillo beta-lactámico y ahí es el sitio de acción de la beta-lactamasa. Entonces, el Staphylococcus meticilino resistente, que es lo que antes este Staphylococcus solo existía, era una cepa que era más bien intrahospitalaria, pero ahora ya en la comunidad también tenemos Staphylococcus meticilino resistente. Este mecanismo de resistencia es mediado genéticamente por un gen, que es el gen MECA, que codifica alteraciones en las PBP2, que son proteínas de unión a la penicilina. Este mecanismo se encuentra presente en el 98% de las cepas resistentes. Bueno, y con eso hemos terminado esta clase de hoy. Espero que les haya quedado claro y si no, lo vamos a ir aclarando en los sucesivos, en los trabajos prácticos, donde vamos a ver muchas de las cosas que hoy hemos mencionado acá, sobre todo para el diagnóstico. Muchas gracias, nos vemos en el próximo encuentro.